no gold is not enough. Excelente jornada a todos. A la fecha con matemática para tercer curso desarrollamos derivadas de funciones elementales. La regla es bastante sencilla. Normalmente estos tipos de ejercicios uno se va afianzando más con la práctica, porque yo puedo presentar miles de tipos, principalmente algebraicas. Por ejemplo, acá entrando a la parte de actividades, la primera parte donde dice algebraica, tenemos 3 ejercicios. Estos 3 ejercicios yo puedo colocar varios ejemplos, y de esos ejemplos ustedes pueden resolver, ya que es bastante sencillo. Bueno, si se presenta de esta forma, voy a hacer algunos ejemplos porque es muy sencillo. En 5 segundos terminaría. Voy a hacer un poco un ejemplo parecido a este. Este f de x, no quiero que se confundan, yo también puedo representar por medio de y. F de x e y son sinónimas, son formas de representación nomás. Bueno, vamos a suponer que f de x significa que función, la variable que se está utilizando es x. Yo puedo representar parecido a esto. Vamos a suponer que yo coloque menos 5x más 3, okay, para que no sea igualito. ¿Cómo yo haría la derivada? La derivada se representa por medio así. Esta sería la derivada. Esta derivada respecto de x sería lo siguiente. ¿Cuánto es la potencia de x? En este caso, la potencia de x es 1. ¿Y cómo se hace entonces este? Solamente en este caso yo debo ver acá la derivada de x. O sea, ahora me concentro en este. El 5 no voy a hacer caso, eso es lo que quise decir. El 5 va acompañado de x. 3 no tiene ninguna parte literal al lado, por lo tanto eso vamos a derivar. Ahora mismo su potencia es 1. Al derivar se le resta la unidad. Se le resta la unidad. ¿Se entiende? Más la derivada de 3. Significa que yo tengo que hacer la derivada de menos 5x y tengo que hacer la derivada de 5. Este es una sola función, no es que voy a derivar 5 y después x. Este es independiente y se hace de otra forma. De ahí, f' de x es igual a esta potencia que estaba acá, al principio es 1. Este 1 tiene que bajar multiplicando con 5 y este se borra. O sea que se resta 1 menos 1, 0, más la derivada de cualquier número independiente, o en este caso la derivada de un número constante es igual a 0. De ahí la derivada de x es igual a lo siguiente: 5 por 1, 5. X desaparecería porque aquí la 0 sería 1, no es 0, aquí la 0 es 1, entonces quedaría así directamente. ¿Se entiende? Dicho de otra forma, yo puedo hacer otro ejemplo parecidísimo. Vamos a suponer que f de x sea igual a 3x a la quinta más 5. Ok, ahora, si yo quiero derivar esto, yo quiero derivar esta función, ¿cómo se deriva? Haciendo directo, nada de preámbulo. El 5 va a bajar multiplicando con 3. 5 por 3, 15. Así se hace. 5 por 3, 15. ¿Cómo va a quedar x? X le restaríamos 1. 5 menos 1, 4. Y la derivada de cualquier número constante es igual a 0. Que no sería necesario copiar. ¿Se entiende? Así se hace la derivada algebraica. Otro ejemplo. F de x es igual a 3x a la 7 menos 2x cuadrado más 4x. Ok, sencillo también.
¿Cómo haríamos eso? F' de x es igual. Este 7 pasaría multiplicando con este coeficiente. 7 por 3 es 21. Al 7 le restó 1. 7 menos 1, 6. ¿Se entiende? 7 por 3 es 21, es que la sexta menos. El 2 va a pasar multiplicando acá. 2 por 2, 4. Al x le resto 1. O sea que acá teníamos al cuadrado. 2 menos 1, 1. Quedaría así. Más 4x. ¿Cuánto sería la derivada de 4x? Sencillo. La derivada de 4x sería el 1 que está acá. Va a pasar multiplicando. Quedaría 4. Y este 1 menos 1, 0. Y quedaría así de sencillo. Eso es lo que estaba explicando también ahí en el video correspondiente a la fecha. Bueno, le voy a resolver solamente este. La derivada de una constante es 0. ¿Qué significa constante? Que no tiene ninguna variable x acá. Es como tener así. F de x es igual a menos 9. ¿Cuánto sería la derivada de esa? 0. ¿Y qué signo lleva? El número 0 no tiene signo. Bueno, sería así de sencillo. Ahora, le resuelvo F, la derivada de x es igual. Este 5 va a bajar multiplicando acá con 3 quintos. Va a bajar multiplicando. Baja ahí. La potencia baja como coeficiente. ¿Y qué hago? De 5 le debo restar la unidad nomás. Así se hace. Así de sencillo. Por lo tanto, f' de x o la derivada de x sería, ustedes pueden hacer, yo tengo una calculadora, en mi caso estoy simplificando, 3x, 5 menos 1, 4. Está bastante sencillo. Entonces, estos dos resuelven ustedes, ya que el resultado tenerlo ahí en el PDF. Pasamos ahora al siguiente caso, que sería trigonométricas. También se presenta 3 problemas, súper sencillos. Estos son derivadas sencillos. Si tenemos una escala del 1 al 20, este sería el primer paso, lo más sencillo que hay. Inclusive las derivadas, eso de los 5 pasos, que se hace por medio de definiciones, muchísimo más complicado. Bueno, acá también voy a resolver algo parecido. Recuerden que si un coeficiente va acompañado de una parte de variable, en este caso coeficiente, un argumento seno de x, a esto le llamamos argumento, entonces este sería una función 1/5 seno de x. Bueno, en este caso se deriva la parte de seno nomás. Ustedes ya tienen acá la fórmula correspondiente a seno, coseno y tangente. La derivada de seno es simplemente entonces coseno de x. Lo que se deriva, estoy diciendo entonces, pero sí o sí ustedes tienen que representar de esta forma, la derivada de f. Esta rayita prima, tienen que colocar sí o sí. Si no colocan eso, no es derivada. Entonces, 1 sobre 7. La derivada de seno sería coseno de x. Y esta termina en solamente es eso. ¿Se entiende? Vamos a suponer que le dé a usted un número, digamos, feo. Pero ese número no contiene ninguna variable. Digo, raíz a la quinta de 417 seno de x. Okay. Este número no contiene ninguna variable. Significa que eso se deja así mismo nomás. Toda vez que va acompañado de una variable, en este caso seno de x. Bien. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría, mantiene ahí, y lo que se deriva es solamente la parte de seno de x, en que consiste en donde consiste coseno de x. Solamente eso. Si yo tengo otro ejercicio, vamos a suponer así, 1 sobre 3 seno de x más 3, ok. Es parecido, o sea que una mezcla del ejercicio anterior. Recuerden que sí o sí se le debe colocar este quedaría en 1/3, y lo que se deriva es seno de x, en que consiste coseno de x nomás. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0.
Significa que no pasa absolutamente nada. Bueno, este sería ejemplos para resolver este ejercicio. Pasamos al siguiente, que es el punto B. ¿Cuánto es la derivada de, o sea, qué sería la derivada de coseno? Voy a poner así, parecido, ¿verdad? Parecido. Si yo quiero derivar este, recuerden que este no se toca, o sea que se deja así mismo, 5, y lo que se deriva sería solamente esta parte, y ustedes tienen ahí en la hoja que la derivada de coseno es menos seno de x. Estos son derivadas así, lo más sencillo que hay, porque el argumento sería x número. De por ahí tenemos acá 2x o 3x, ahí ya sería otro caso. Bueno, ¿cómo quedaría esto? F' de x, o la derivada de x, quedaría, el menos puedo traer adelante y quedaría en menos 5 seno de x. La única diferencia es que acá tenemos 3. ¿Está? Entonces, atiendan con estos tipos de derivadas que es bastante sencillo. Si tuviéramos acá un signo negativo de 4 coseno de x, ¿cómo quedaría? La derivada de x es igual a menos 4. Al derivar, coseno de x es seno de x, negativo seno de x. Multiplicaríamos acá los signos y quedaría en 4 seno de x. ¿Está? Se van a guiar para resolver este ejercicio, que es bastante sencillo. Pasamos a tangente. Si yo tengo esta función f de x es igual a 5 tangente de x, la única diferencia es que acá tenemos 2, tengo que derivar solamente tangente. ¿Y cuál es la derivada de tangente? Sencillo también. La derivada de 5 tangente de x sería, el 5 mantiene, y lo que derivamos del tangente de x, ¿en qué consiste? En donde consiste en tangente de x igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Cómo quedaría esto? F' de x es igual a 5 por 1, 5, y mantiene acá coseno al cuadrado de x. ¿Se entiende? Entonces es súper sencillo. La única diferencia es que acá hay un número 3 y acá estoy colocando un número 5. Se van a guiar este ejemplo para resolver este ejercicio, que es bastante sencillo. ¿Está? Entonces esta sería la parte del ejercicio 2. Pasamos al punto 3, la parte de logarítmica. Este me lo resolver usted y este le hago. Bueno, sencillo nuevamente esta parte. Si yo tengo una derivada de f de x, vamos a cambiar esta, vamos a suponer que sea de 5 logaritmos de x. Solamente esta parte se deriva. ¿Cómo sería la derivada? La derivada de x, entonces la derivada de esta función sería de 5, y la derivada del logaritmo de x es simplemente 1 sobre x. ¿Se entiende? Por lo tanto, f' de x es igual a 5 por 1, 5 sobre x. Así de sencillo. Esta entonces sería la derivada del punto A. Sin embargo, para hacer el punto B es un poco diferente. ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a utilizar la segunda fórmula, que sería lo siguiente. Bien, teniendo entonces esta función, ¿cómo vamos a derivar este? F' de x es igual a 7 puntito. ¿Cuánto es el logaritmo de este? Logaritmo de a de x sería. ¿Cómo sería su derivada? Perdón. Su derivada sencillamente sería lo siguiente. 1 sobre este argumento, que sería x. Después, que tenemos que colocar logaritmo del argumento a, ¿verdad? Entonces, perdón, de la base, que sería 4. Esta es la derivada. Atiendan bien, ustedes tienen que saber utilizar la fórmula nomás. De ahí, f' de x
es igual a 7 por 1, 7 sobre x logaritmo de 4. ¿Está? Entonces este sería el punto 3. Pasamos a esta última parte, derivada exponencial. Bueno, tenemos acá en el primer ejercicio donde dice f de x es igual a 5 a la x. Y en nuestro formulario tenemos esta fórmula. Si yo tengo una función a la x, su derivada sería entonces la misma función por logaritmo de la base. ¿Se entiende? Acá sencillamente nosotros tenemos que traducir que nuestra a sería en este caso 5, ¿verdad? Si yo agarro esta fórmula y transformo, mira, coloco acá 5, coloco acá 5, en vez de a coloco 5. Esta sería la derivada, ¿eh? Es súper sencillo. Entonces, la derivada de x es igual a el argumento mismo, o sea, la función misma, que sería 5 a la x por logaritmo de este. Entonces lo que variaría sería esta parte. Si este fuera 7, entonces acá iba a ser 7, 7. ¿Está? Sencillísimo. Bueno. Sin embargo, en el punto B tenemos 3. F de x es igual a 3e a la x. Bueno. Derivada de exponencial. Esta e a la x, su derivada vuelve a ser e a la x nomás. O sea, si yo voy a derivar e a la x, su derivada es e a la x. Por lo tanto, el resultado sería lo mismo. F' de x es igual la derivada de e a la x, e a la x. ¿Está? Entonces, esta es la parte de las actividades de la fecha para tercer curso. Sencillísimo. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back, like I'm taking a slap. I need a drink.